destacar pues a una gran figura, un gran personaje que ha sido en el ámbito de ese parque, de ese coto Doñana, y sobre todo conocedor pues de todo lo que de ahí se derivaba y por supuesto de cosas adyacentes, que con la cual en la tarde de hoy pues creo que nos irá citando, ¿no? De ese río Guadalquivir, de ese río grande, como todos sabemos que llamaban los árabes, y en los cuales pues también nos dirá de ese dragao que ahora está también muy de moda, en fin, varias cosas. Hablar de don Javier Castroviejo pues nos llevaría por supuesto a estar pues casi toda la tarde, y pretendemos que esto no sea solamente la voz de uno, sino la voz de él, efectivamente, la que aquí pues dé a entender y sobre todo pues poner en conocimiento de todo de quién se trata, ¿no? Es biólogo de formación, con grandes estudios y defensor de esa fauna, que siempre pues está a lo largo del día citándose, ¿no? Y don Javier Castroviejo pues ha tenido sobre todo pues unos estudios, el bachiller por supuesto, y en un año de ciencia biológica que la estudió en Santiago de Compostela, si toda la información que nos ha pasado Radio Triana es cierta, y lo debe ser por supuesto, y el resto pues lo hizo en la Universidad Complutense madrileña. Allí se licenció en 1965 y fue entonces cuando cuando decidió pues marchar a Alemania para realizar pues la tesis doctoral en ese país, que estuvo pues siempre sobre esos años, queremos que recordar que fueron del 65 al 68. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid desde el año 72, y en ese mismo año pues logró una plaza de colaboración científica en el CSIC, la Estación Biológica de Doñana, que dirigió entre los años 1975 a 1988. Creemos que es suficiente para empezar el programa. A lo largo del mismo pues iremos ampliando alguna virtud y sobre todo en fin, temas que él tiene y ha sabido llevar a cabo, pero de momento pues agradecerle también esa deferencia que tuvo y tiene para con nosotros exactamente en esta tarde. Y don Javier, pues bienvenido a este programa. Encantado, y muy honrado por la invitación. He profundizado un poco. Usted dirigió Doñana entre el año 1975 y 1988, y como ya le he dicho, yo soy natural de Hinojo y por lo tanto soy un amante en extremo de todo lo que sea Doñana, de todo lo que sea Sumbarisma, de todo lo que sea campo abierto, porque yo digo, como dijo Rodríguez de la Fuente, alumno suyo, me consta que él trabajó y murió haciendo lo que le gustaba y murió. Yo creo que usted se acuesta mirando para nuestro gran río Guadalquivir y se levanta desayunando mirando para nuestro gran río Guadalquivir. Y yo le voy a hacer una pregunta que quizá muchas personas se lo tomen a broma, pero usted lo está viendo y le está tomando el pulso, diría que si fuese usted enfermero diario, a cómo está el Guadalquivir, y le pregunto, ¿está en peligro nuestro río Guadalquivir para todo lo que baña, todo lo que hace y todo lo que pueda aportar a Doñana? Muy serio. El Guadalquivir ha sufrido unos impactos enormes desde el final de la guerra civil, con una cantidad de presas, a veces sin justificar, que ha tenido un impacto ecológico evidente. Ha hecho desaparecer a los esturiones, ha mermado mucho la influencia de las marismas, la calidad del agua, la contaminación química ha empeorado mucho, y la sedimentación, las sustancias sólidas están en suspenso también. Y por otra parte, el cauce natural ha sido rectificado y humillado muchas veces. Ha sufrido drenajes, ha sufrido también dragados. Los bosques tan bonitos de los sotobosques, los bosques de ribera, han desaparecido en muchos casos, y claro, es un río muy maltratado. ¿Le da alegría cuando dicen, porque claro, yo no sé quién los cuenta, me imagino que habrá su guarda viejo que dice, tantos patos malvasías, he visto más colleras este año no han entrado, porque usted dice que el pato malvasía, el morito, la focha cornuda, el torillo, la butarda, el erizo, la comadreja, el lince, son animales en peligro. ¿Hasta qué extremo, don Javier? Son animales, vamos a ver, escasos en toda Europa, pero hasta hace unos... Aquí hay que matizar. A un nivel está
hay que matizar lo que es en Doñana y lo que es fuera de Doñana. La malvasía, el torillo, la cerceta pardilla, el ave toro, están muy amenazados en Europa y en España, y tenían su último refugio en Doñana. Por las peculiaridades de Doñana y de la marisma, además, había especies allí, como el erizo, la comadreja, que tenían un carácter peculiar por aguantar allí. Bueno, las dos categorías, las que eran muy raras en España y se refugiaban en Doñana, que eran raras en Doñana que hubiera en España, han desaparecido de Doñana. Y además, había especies esenciales para el funcionamiento de la marisma, como la focha, la gallareta, que había cientos de miles de individuos, y los patos que criaban en la marisma, el conejo, la canastera, bueno, que había miles y miles y miles, y tenían un papel muy grande y eran muy abundantes. Son escasas, son desaparecidos también. Han desaparecido también. ¿No? Y entonces, la situación de Doñana es de sumamente alarmante, probablemente la peor situación de su historia. ¿Todo para el lince, don Javier? Sí, todo para el lince, pero sin el lince. Sin el lince, el proyecto del lince, donde parece que hemos pagado ya cerca de 90 millones, ahora se dan cuenta de lo que sabe el más elemental de la gente de campo, que no puede haber linces y conejos. Y ahora una vez que han gastado todo eso, han descubierto que, claro, que no puede haber linces sin conejos. Le están echando codornices, ¿lo sabía usted? Sí, bueno, ya esto es una especie de safari park. En las águilas imperiales de Doñana, que se recuperan, es porque tienen unos comederos, le ponen conejos todos los días, y los linces, pues les echan codornices o conejos o pollos o lo que sea, porque es que no hay conejos. La desaparición del conejo es otra enorme drama en los sistemas mediterráneos, social, económico y ecológico, y en vez de empezar por ahí, porque con el conejo se hubiera recuperado el águila imperial, los predadores, por supuesto el lince, empezaron por lo que era vistoso y podía traer dinero, que era el lince, pero no tiene viabilidad. ¿Qué le pasa al conejo, don Javier? Que me consta porque en Hinojo hay algunas naves de crianzas de conejos, porque hay una empresa que surte y bastante y repuebla, que por mucho que repueble, el conejo se muere. Bueno, es siempre la mitosmasotis y esto que dice que le da una congestión y corriendo se cae, que es de los pulmones. Bueno, ¿qué le pasa? ¿O hay algo que mata al conejo? Con el conejo suceden dos cosas. El pésimo funcionamiento de nuestro sistema de sangre exterior, que ha sido incapaz de prever la peste porcina, la peste equina y la importación de las pestes de las enfermedades del conejo, que está acuciado de la mixomatosis, que es un virus que se mantenía en un laboratorio en Brasil, y un médico francés lo trajo para inocularse a sus conejos, que le comían... Para que no le comieran las flores. Las berzas en las afueras de París, y se extendió aquí, fue una calamidad. Y luego, 2 o 3 variedades de virus de neumonía vírica, que no se sabe cómo llegó, dicen que probablemente de China, en base a conejos de consumo interno, que lo ha diezmado. Y la recuperación, entonces claro, ¿qué le pasa al conejo? No se estudia, no se trata de buscar vacuna, no se le dan los medios necesarios, y cuando se echan conejos, como los reservorios de los virus están y siempre queda un conejo, se contagia y se muere. Don Javier, si hubiese vivido su alumno Rodríguez de la Fuente, que yo lo conocí personalmente dando una charla en el Cine Cervantes de Sevilla, y Doñana, porque usted levanta la voz, Delibes levanta la voz, Valverde levanta la voz, pero ¿hasta dónde llega esa voz? ¿Sería la voz de Rodríguez de la Fuente con sus películas? ¿Hubiese sido más protector de Doñana si no hubiese muerto? Vamos a ver, Félix no era tanto mi alumno, éramos amigos y coetáneos. Y cuando yo hacía el bachillerato, le empezaba con la cetrería, lo conocía a través de mi padre. Indudablemente, dado sus cualidades excepcionales de comunicador, hubiera contribuido mucho. Pero lo que le sucede a Doñana es una cosa sencilla y difícil, sencilla de explicar y fácil de remediar en un país como el nuestro, que no se cumplen las leyes. Mire, Doñana es patrimonio mundial de la humanidad.
Parque Nacional, sitio de Ramsar, reserva de la biosfera, tiene el diploma europeo, es igual. No se cumplen, hay intereses muy poderosos y no se cumplen las leyes. Y entonces, todo lo que se haga es sistemático. Ojalá una campaña muy fuerte de Rodríguez Lafuente contribuyese a cumplirse las leyes, no lo sé. No Desde luego, en sus películas yo tengo todos los libros que él ilustró, o se ilustró por mediación de él. España tenía un cierto apego a todo lo que explicaba a Rodríguez de la Fuente, y creo que el español conoció más animales a través de los programas y se preguntaba si eso en verdad existía. Yo la campaña del lince la veo, tiro para la provincia de Huelva y han puesto unas placas que yo no sé qué, que es velocidad, que si el lince y tal. El lince, con los metros cuadrados que tiene el preparque de Doñana, que tiene miles de hectáreas, oiga, no se puede hacer un encerrado de X y ahí criar todos los linces que se pueda y mantenerlo. ¿O es que se pretende que el lince salga con una pantallita de televisión y llegue hasta Mérida desde Doñana? Mire, yo no sé lo que pretende. Si lo que se trata es que el lince vuelva a vivir en situación estable, en libertad, se ha fracasado, porque como digo, el lince tiene que comer y su presa, por una adaptación que dura muchos milenios, es el conejo. Y como no hay conejos, pues se acabó. Entonces, en un cercado se puede tener un lince que se quiera si se da de comer. Claro. Y además, la cría en cautividad de las especies del género lince, lynx, no ofrece ningún problema. Se van haciendo no ninguna hazaña Pero técnica. sería en semilibertad, ¿no? Porque dándole espacio y controlado. Sería en un safari park. Siempre habría un límite, una valla y sobre todo habría una alimentación artificial. ¿Recuerda usted, don Javier? Para eso se puede hacer, que por supuesto, miles de grandes... Pero el problema, reitero, no es el espacio, no es el hábitat. Es una cosa muy concreta y muy esencial, la comida. Las presas. ¿Recuerda usted la escupidera? Que habría unas miles, 2000, 3000 madrigueras de conejos, que era impresionante, con unos troncos de árboles. Sí, allí no se puede. No pues no hay nada. No queda. Bueno, sí, las cuevas están, pero no hay ni un solo conejo. Claro que están las cuevas. El conejo ha buscado defensa cerca de las casas de los pueblos, en los pequeños corralitos los que quedan. No, vamos a ver. En un hábitat como la marisma que se inunda, el conejo tiene que hacer las cuevas en un sitio que no se inunde. Entonces aprovecha los elevados justamente hechos por las casas o por los muros o por lo que sea. Pero había conejos en la marisma, en todos los terraplenes de las nuevas y en los muros, y los hay todavía en la autopista que va Sevilla-Cádiz. Pero, reitero, el conejo no le pasa ni que no tenga hábitat, ni que no tenga comida, ni que no tenga espacio. Simplemente que hay unas enfermedades que no se han cuidado, que lo matan. En el charco La Pava sabe usted que hay conejos, ¿no? Puede haber algunos, claro, en el muro, claro. Sí, y en el muro del río de Triana, si lo sueltan, criaría alguno hasta que venga una peste y no le ha de enfermedad y los mate. ¿Hablamos de la carretera Huelva-Cádiz, don Javier? Bueno, sí, pero no creo que tenga mucha utilidad, venga. ¿Pero le haría mucho daño? Vamos a ver. Para que la gente de Cádiz se enteren de una vez y la gente de Huelva. ¿Qué trazado? Pues trazado el mismo que sigue Huelva, Masagón, Matalascaña, resto hasta Sanlúcar de Barrameda. Disparate. Fijaría, las dunas, acabaría el control. Acabaría con toda la dinámica de las dunas. Y además, en este país, si se hace una carretera, nadie es capaz de evitar que surjan gasolineras, prostíbulos, clubs, chabolas, como un cáncer. Y además, no tiene sentido, además, porque el dinero, estamos hartos a tirar el dinero público en la sobra, ¿no? Hacemos estaciones sin trenes, aeropuertos sin aviones, autopistas que no funcionan y tiene que hacer cargo el Estado. Y además, por el sustrato, por las margas del río Guadalquivir, parece que no se puede construir un puente que lo cruce. O sea que esto es un disparate. Es un disparate. Yo estoy con usted. Le voy a hacer una pregunta, don Javier. Analcázar, Pila, Villamanrique, Almonte, Hinojo, Sanlúcar de Barrameda. ¿Saben estos pueblos en verdad lo que tienen a las puertas de sus ayuntamientos? Bueno, ¿saben de verdad y luchan por ello? Vamos a ver. ¿Saben los vecinos del Paseo del Prado, de la Castellana de Madrid, lo que es el Museo del Prado? ¿O saben los que toman las tapas ahí en
el centro de Sevilla lo que son los alcázares. Bueno, pues es la pregunta. Lo han tenido siempre tan fácil, tan fantástico, y yo creo que lo saben, pero quizás no le den el aprecio que le da uno que no lo tiene. Así de claro. Y los que tienen el privilegio de tener una marisma excepcional como Sin Ojos, pues menos se asoman casi. Se asoman 4 pastores y no la hacen valer lo que tiene que valer, no la conocen los niños lo suficiente y no la cuidan y no hacen lo necesario para evitar las agresiones enormes que tiene la marisma hoy, que está muerta. Hoy ya esto del tema de los furtivos creo que ha caído un poco en decadencia, porque antes se decía ir con un perro y corría detrás de un jabato o detrás de un venado y para que no sonara el tiro le daba la puñalada y lo mataba. Eso no creo que hoy esté, ni la bestia andando por las marismas y el patero con un trabuco tirando y matando un bando de patos. Eso creo que se acabó. Se acabó porque se acabaron los patos. Porque se acabaron. Claro, que ya no invernan los patos que invernaban, y sobre todo que era fantástica la marisma por las aves que nidificaban allí, que eso no está valorado. Mira, la marisma era tan rica que por los estudios que yo pude hacer y los datos, cada año se recolectaba unos 700 o 1 millón de huevos de pájaro, de gallareta, de pato. Se recolectaban no sé cuántos miles de mancones. Los radioescuchas sabrán que el mancón, las aves acuáticas mudan todas las plumas de las alas y la cola al mismo tiempo, y lo hacen en un periodo corto, pero no pueden volar. Entonces, nadando en el agua que le queda a la marisma, se refugia entre los bayuncos y la castañuela, se llaman los mancones, y una fuente de proteínas colosales. Y luego había millones de kilos de anguila, de la panara, de la carpa, y una riqueza increíble. Bueno, se ha acabado. Entonces, ¿y qué hacía en eso un furtivo que mataba 5 venados? Nada. Nada, en la marisma y en Doñana, hasta el año, me parece que fue el año 56, se mató la última loba. Y aunque algunos pastores o ganaderos estén muy contentos, fue un desastre porque tenía un control de los herbívoros. En Hinojo se llegó a matar una una cacería. Sí. Además tiene un interés ecológico enorme. Al desaparecer los lobos, había un ganado extraordinario, el corralón seleccionado. Luego hubo unos errores de gestión de una magnitud enorme, que los heliconos se empeñaron en sacar el ganado tradicional. Entonces entró otro ganado selecto, no adaptado a la marisma. Este ganado tenía que ser alimentado en verano y llevarle agua, y había tuberculosis. La tuberculosis hoy endémica en la marisma, y además no se va a poder erradicar porque son reservorios los zorros y los tejones, todo el mundo, los ciervos, los cochinos. Se perdió casi la raza de ganado autóctona, y luego hubiera jugado un papel esencial. Los retuertas se perdieron, ¿no? ¿Sabe usted quién tenía un retuerta y hacía la visita de las marismas? Un guarda llamado Currilla, que hacía las marismas de no. Lo conocía caballo bien. Cortito. Lo conocía bien. Lo conocía. Hombre, los caballos retuerteros, ¿sabe dónde viene el nombre, no? Sí. Pues la retuerta es una zona de contacto entre la marisma y el cotos, entre la marisma y las arenas, muy vertical, que hay la duna en la marisma, entonces que es una zona de arenas movedizas, y eran los únicos que se refugiaron allí. Allí instalaron los últimos, un inefable conservador de Doñana del Ministerio de Agricultura los extirpó. El último, gracias a los guardas a Manolo Clarita y otros, lo pude comprar yo que eran patéticos, los tuvieron que llevar para afuera. En Sanlúcar lo traje y luego lo dejaron morir. ¿Piensa usted que los famosos ponis americanos son hijos de los retuertos? No, vamos a ver. De caballos, por hablar en la península ibérica, hay 2 o 3 grupos, los pequeños del norte, para la montaña, peludos, para trepar de alzada corta, mal llamado ponis. Después hay el caballo tipo español, con variantes con árabes o no árabes, y hay otros razas, País Vasco, pero los grandes tipos. Luego hay los llamados retuertas, que es un caballo primitivo, quedan hibridados, cruzados con otra parte, y otro caballo primitivo,
que tiene aparentemente similitudes, que son los caballos de la Sorraya. Es donde el río Sorraya desemboca en el Tajo, en el estuario del Tajo, y queda un ambiente parecido a este de Almajos. Y estos caballos de la Sorraya, en cambio, se salvaron casi todos. Son caballos también que tienen cebramientos, rayas en las patas como las cebras. O sea que es un mundo extraordinario de los caballos españoles. Y luego, si sabéis, si os fijáis, la palabra cebrero, cebreiro, bueno, eso viene de que había unos équidos silvestres, carpanes quizá, que fue el último lo mataron en el siglo XVII, que se llamaban encebros, y que ocupaban toda la España árida de León a Albacete. El último de esos lo mataron en el siglo XVII. Y la palabra cebra viene de los encebros. No es una palabra de África, la llevaron a África españoles y portugueses. Y esos se exterminaron también. O sea que es un mundo fascinante y, bueno, mal cuidado. Y estos caballos que llamaban, que los traían, no le tenían aprecio a los marismeños, ¿no? a los retorteros estos. Era una maravilla, porque eran caballos muy rústicos, podían trabajar el ganado el día entero sin errar y sin comer pienso. Una maravilla genética. Han desaparecido también. Quedan híbridos, pero ya no. Don Francisco, lo veo muy serio. Es que está usted deseando de saltar. No, tanto como eso no, saltar como un ciervo, ¿no? Saltar como un lince. Bueno, pues efectivamente estaba atento y sobre todo muy serio porque el tema lo exige. Y evidentemente hoy estamos como un alumno, estamos aquí en el IES de Triana y de verdaderamente estamos como un alumno más porque estamos aprendiendo de don Javier pues gran cantidad de cosas que por supuesto desconocíamos. Pero ya que estamos hablando, don Javier, de estos efectos, por un motivo o por otro, son demoledores, como él creo que ha citado en algún sitio, en algún motivo, concretamente en la prensa, pues no quisiéramos que se fuera esta tarde sin hablar sobre todo de ese dragado del río, ¿no? Hoy también estuvo un poco silenciado en unos años por atrás, pero ahora parece que cobre fuerza. Y él, de forma muy modesta, creemos, ha dicho que en fin, hablando de Rodríguez de la Fuente, pues nosotros lo consideramos, por lo menos la documentación que tenemos aquí, que no ha pasado, como decíamos al principio, la parte de administración, de información de Radio Triana, fue pues asesor científico de Rodríguez de la Fuente y de ese investigador en varios continentes, ¿no? Y sobre todo pues ha alertado, y vamos a la pregunta, de ese dragado en el estuario del Guadalquivir y de los daños que sobre ese medio fluvial pues se está generando, ¿no? O se puede crear si eso se tiende a realizarse, ¿no? Esas zonas de influencia que tiene ese río, efectivamente, el río Guadalquivir. Bueno, consideraría razonable que Suecia invirtiese millones en ser una potencia naranjera para hacer la competencia en Valencia. Y no vamos a ver nunca. Claro. No. ¿Que es razonable que Sevilla intente competir con Algeciras, con Cádiz y con Valencia como puerto de mar? Nunca. Bueno, son cosas que no se le ocurre a nadie. Sí. Como la carretera costera. Son cosas, enormidades que tenga el puerto que pueda tener. Tiene otras cosas que no tienen los puertos de mar, pero no pueden competir. Y nosotros podemos tener los bosques de pino que tiene Suecia. No le demos vueltas. Pero, independientemente de ese hecho elemental, solamente los que quieren mover dinero, no sabe cómo se les intenta ocultar. Vamos a ver, dragar el río. Muy bien. Nadie dijo, ¿cuántas toneladas de sedimento van a sacar? ¿Cuál es la calidad de ese sedimento? ¿Y dónde se va a depositar ese sedimento? Bueno, vamos a ver. Probablemente el sedimento del Guadalquivir está profundamente contaminado. Profundamente. Es veneno. O tiene mucho veneno. Bueno. Ahora, ¿dónde se pone el sedimento? Yo tengo la experiencia personal de una de estos dragados técnicos o limpieza que le llaman del Guadalquivir. Y hay gabarras con dragas sacando gabarras y gabarras de sedimento. ¿Dónde lo ponen? Pues donde la empresa que lo hace le es más barato. Por supuesto. Bueno, lo más cerca posible los del márgenes río. del río. Destruyeron todos los hábitats de crías de patos, de Coria a Sanlúcar, por las dos orillas. Son cosas elementales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿Con qué juegan? Ya. Pues muy bien. ¿Cuánto iba a costar eso? Claro. ¿Quién lo paga? Claro, nosotros con nuestros impuestos o con nuestros impuestos a través de Europa. Bueno, ya está.
Que es una locura, ¿no? Un disparate. Los locos a veces son geniales, estos son romos. No. Sí, claro, que no. Que no puede ser. Sobre todo. Y sobre todo que digan que eso no impacta a las marismas. Exacto. De los dos lados. Ahí vamos pero muchísimo. Y luego la cantidad de contaminantes que se liberan y van al mar, que no pasa nada. Aquí no comemos acedía, no comemos langostino, no comemos gamba. Pero ¿dónde estamos? Sí. Mire usted, las presas. España es el país que más embalses tiene en números absolutos después de Chile y Estados Unidos. Y cada poco hay que hacer un embalse nuevo. ¿Qué sucede? La mayoría están colmatados. Se tienen cantidad de sedimentos tremendo. Por las razones que sean, no ha hecho la gestión suficiente para que eso esté liberado. Y lo que hay debajo en el almacenado está contaminado, porque viene de lavar todos los cultivos de todas partes. Ya. Y cuando le dices a estas reuniones una presa nueva, bueno, limpien ustedes lo que hay, se autorrealizan. Claro. ¿Qué hacen con eso y dónde lo meten? Y claro, es mucho mejor, porque las empresas ganan y todo gana, y el ingenio gana, hacer un gran embalse más, cargarse un valle fértil y andando. Sí, No, hay que ver las cosas con un poquito de... Y siempre... Con un poquito... Lo mismo, el plan a Monte Marisma, porque me tocó a mí guerrear un poco, que quería poner en cultivo 43.000 hectáreas entre Almonte, y no, bueno, un disparate. El arroz. No, eso no era arroz. El plan Monte Marismas era para poner en regadío, en cultivo, no era arroz. Ah, bueno, eso valía, se había calculado, valía en los años, cuando era aquellos 70, unos 50.000 millones de pesetas entonces. El suelo no era apto, se inundaba. Era un costo, me parece que de 4 o 5 millones de pesetas la hectárea. Y no iba a producir. Costó pararlo, hay que decir, no, la verdad, gracias a Guerra y a Felipe González. Se le dio. Pero ya habían estropeado la marisma para siempre, porque canalizaron todos los cauces, el arroyo de la Cigüeña, el río Guadiamar, el cayo Guadiamar, el brazo de la Torre, no le tocaba a Resolimán, y tenían previsto hacer un muro de lo que hoy se llama Valverde, el centro Valverde de la FAO, sí, hasta las nuevas. O sea que ya está bien de despilfarrar el dinero de todos. Menos mal, don Javier, que no le cogió usted a Narcoya, ¿no? Poco. Si No me cogió, ¿en qué sentido? Sí. Estaba todavía en... No era director, ¿no? Ya. Pero bueno, no me hubiera importado nada, porque está en la SATA el patrón. Yo siempre dije que, no sé, porque cada poco venían los ingenieros de la Confederación. No, van permiso, no sé qué, para recrecer la balsa. Y no le damos permiso al patronato. Vamos, el patronato, no, y aunque no era vinculante, tenía una fuerza moral muy grande, porque era evidente lo que estaba pasando. Y cuando vino, pues era la crónica de una muerte anunciada. Eso tenía que pasar. Y lo que está pasando con las cruces y con Río Tinto, pues ya verán. Y además es inútil, porque como haya dinero, ahora van a reabrir quieren reabrir Aznalcóllar. Ya está, estupendo. Y la empresa propietaria, pues se marchó sin pagar nada. Y parece que la operación de restaurar Aznalcóllar, no me acuerdo cuánto costó, pero bueno, 600.000 millones de pesos, cosas disparatadas. Una Andalucía... Y no se arregló hoy, porque sigue contaminado. El corredor verde está contaminado. Una Andalucía que se ve cada vez más seca, cada vez llueve menos. ¿Aznalcóllar dónde va a coger agua para el lavado de su mineral? ¿Del pantano que tiene en Aznalcóllar? No lo saben ni ellos. Ni ellos lo saben. No. Y además el parque se queda sin agua, porque el que vaya en todos los diques que hay, por ejemplo, que van de la FAO a Villamarrique, o que conozca aquello un poco, hay una cantidad de llamadas balsas inmensas, probablemente ilegales, que se queda, el agua que tiene que entrar al parque se lo quedan. Así de claro. Y si uno ve una foto aérea del 46 o del 56, de lo que era el brazo de la Torre, la Junta de los Caños, el arroyo de la Cigüeña, el Cantaritas, la Isla Mínima, y lo veo hoy,
Esos caños están secos. No están secos, se los han comido los arroceros. Lo que era un caño que tenía a lo mejor 200, 300 metros de ancho, lleno de vida y con aquellos playazos llenos de gramíneas, con bayunco, y llenos de vida, de pesca. Hoy es un canal. ¿Sabe? Yo estoy estudiando el número de hectáreas que se han comido. O sea que, ¿cómo va a no estar la Marina pues seca? ¿Y cómo va a estar la Andalucía? Bueno, no hay árbol que no corten, no hay árbol que no talen. Los otros de los ríos los hacen canales. Y luego, como sabéis, han prohibido la actividad pastoril que mantenía limpios los bosques andaluces, sobre todo los plantados de pino, a esa orden como yesca. Sí, se ha demostrado que el asno y la cabra no perjudica, sino que favorece. Y lo deja, pero ¿no ves que el Mediterráneo es un sistema que desde hace probablemente 7, 8 mil años está el hombre en él y no se puede cortar estas relaciones? Porque venga un iluminado forestal o ecologista diciendo que la naturaleza, eso no existe. Aquí hay una enorme simbiosis extraordinaria que ha creado un paisaje y una cultura de relación del hombre y la naturaleza, y se ha acabado. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fresa. Y en el Coto, volvemos en esto, en el Coto pasó lo mismo, ¿eh? Al quitar a la gente como se quitó, pues se acabó la vida en el Coto. Sí, vamos a la fresa. Y esos pozos que hay, que como hoy se hace un pozo, en media hora viene una máquina, empieza y te mete un tubo que por muy delgado que sea, empieza a sacar miles de litros de agua. Yo sé de pueblos en torno a Doñana que se asomaba usted al brocal del pozo y se veía como un espejo. Hoy lo mira usted y es que no se ve nada, nada más que una fosa muy profunda que si deja caer algo a la media hora suena. Si hay un poquito de agua ya sé. Estos regadíos de gente sin control, sin miramiento, a escondidas, porque se está persiguiendo. ¿Usted cree que se han encontrado todo, la décima parte, algunos? Mire, es grotesco todo. De los pozos, en la Pichiricha, o sea, esto es, hay hinojos, hay un abrevadero y hay lo que era un pozo. El pozo tenía la altura por encima del abrevadero 1 metro. Era surgente, era artesiano y tenía como una que echaba. Luego, a medida que fueron sacando, bajo el nivel del agua, cortaron el tubo de hierro que tenía el pozo a nivel del abrevadero. Y hoy hemos medido con una sonda y el nivel del agua está a 3 metros por debajo del suelo. Eso es patético, eso es así. Bueno, no, ¿qué le voy a decir? Pues esto son... ¿Está en la misma puerta de la cancela de Matarrás? Por ahí. Esto es una ilegalidad enorme en la cual los espabilados pues asaltan los acuíferos, destruyeron más de 3.000 hectáreas de monte público. Ahora, corte usted un árbol en la puerta de su jardín a ver qué le pasa. No, una mata de romero. Una mata de romero, pues bueno, pero para estos no. O el cabrero que estaba cogiendo y cogió tila. Tila, o otro que agarró un lagarto verdinegro y le metieron 3.000 euros de multa. O cualquiera que encuentre un petirrojo muerto en la carretera y lo va a ver qué era. Pumba. O un niño que tiene un grillo en una jaulita. Ahora estos no. Arrasaron lo que arrasaron y es tan incalificable que se esté dando vueltas en vez de aplicar la ley a legalizar lo ilegal, que así estamos, en una decadencia y una crisis de civilizaciones colosal. Muy bien, pues estamos hablando de cultivos y ya se ha hablado de la fresa y quisiéramos incidir, don Javier, en otro cultivo también vecino al parque, concretamente pues el que se ha citado también aquí, el arroz. Efectivamente, nosotros teníamos por lo menos, no sé, la información que nos llega aquí a Radio Triana, que, en fin, los arroceros, se ha dicho así de forma, en fin, clara, pues le ponían puertas o querían ponerle puertas al arroz o a la inversa o a Doñana, me explico, poniéndoles pues, no sé, en fin, las clásicas de esto de que no pudiera el agua desaguar, para que ese parque tuviese siempre agua y de hecho pues tuviese lógicamente
pues la forma vegetal y en fin, la flora y la fauna pues estuviera siempre cubierta. ¿Eso es así o siempre o Doñana ha desperdiciado, permítame la palabra, ha desperdiciado sus aguas y la ha arrojado al río y no ha tenido esa humedad propia de lo que es? No sé si usted no entiende, don Javier. Sí, sí. El concepto de desperdicio no cabe en la naturaleza. Sí, sí. De entrada, el agua, como tal, siempre es la misma. Porque al final termina por evaporarse Sí. y por caer en alguna parte en forma de lluvia. Varía mucho si se modifica el ciclo natural de las fechas del agua y la calidad del agua. Eso es lo primero que hay que decir. El agua no se desperdicia. Y claro, el agua va al río. Pero claro, en el río luego se podían recoger miles de kilos de anguila y de angula, que es mucho más dinero, y emplea a mucha gente, no solamente el señor que tiene 1000 hectáreas, se podrían recoger los langostinos y las gambas, y las malvasías, las acedías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese concepto es interesado. Como dice el cazador, no, yo mantengo la naturaleza porque mato ciervos. Déjese usted de mantener, ya el ciervo busca su espacio. No, eso es un dilema, una presentación falsa. No. Ahora, además, el arroz, el cultivo del arroz desmedido, como muchas cosas en este país y sin control, en época de Franco permitía 7000 hectáreas, no más, porque no había agua para más. No había. Ahora, bueno, manga libre y no hay agua, claro, ¿cómo va a haber agua? Si cada vez se usa más agua, el clima es más seco y hay más arroz, evidentemente, ¿no? Y ya dije, los arroceros, lo que ha hecho, habría que verlo. Lo que pasa con los cauces, cómo están hoy y cómo estaba hace 20 años. Y son bienes públicos que no se pueden tocar. Entonces, o sea que, y luego el arroz tiene otro aspecto. Tiene un aspecto. Ahora, al cambiar la técnica de recoger el arroz, pues ya no. Pero antes, cuando se dejaba el grano, se dejaba algún tiempo suelto y se recogía, quedaba mucho grano en el suelo. Y eso era, para muchísimas especies de aves, era colosalmente bueno. Exacto. Hoy ya no se hace eso. Y luego tiene otro aspecto. Los pesticidas, que se usan como se usan, se esparcen desde avioneta, va a donde tienen que ir, y habría que ver los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana. Sí, eso de hecho ha habido ahí, pues siempre ha estado en los medios de comunicación, los pesticidas y todo aquello, ¿no? Sin embargo, y creemos que también, pues tenemos aquí un artículo que lo escribiera en aquel tiempo una protesta, concretamente no vamos a decir su nombre, pero sí las siglas, llamada DY, perdón, y en el cual pues hablaba de todo eso, sobre todo en lo que al cangrejo se refería, ¿no? Que el cangrejo era producto, o mejor dicho, tenía sobre él pues esos pesticidas que usted ha citado, y en fin, sin embargo, pues prácticamente no se demostró eso, o por lo menos había profesores de la Universidad de Barcelona en los cuales la cantidad en que se tiraba, así, o se arrojaba por los papillones y demás, pues era mínima. Pero ocurría otra cosa, también era posible, y corríjanos usted, don Javier, que aquello en aquel momento era producto de otros temas. Por ejemplo, se decía que el cangrejo era tóxico porque era producto podía ser producto, mejor dicho, de una enfermedad china. Ahí había concretamente, no sé, un nombre que le daban, porque concretamente con la enfermedad del Minamata. Era un producto de que había los peces y los mariscos que iban, y mariscos en general, en Japón, pues habían tenido una ingestión de compuestos órganos mercuriales procedentes de esa industria. No sabemos si en Doñana, perdone, que insista y termino, eso también era producto de que se habían arrojado parte de todo lo que usted ha citado, de esos canales de desagüe y todo aquello, productos también de esa cantidad, o indiscutiblemente, como usted ha citado, era producto o digamos, era propio de los pesticidas que se tiraban. No sé, no hemos explicado. Es una cuestión compleja. Sí. Hay cosas claras. El cangrejo se introdujo aquí de forma ilegal o alegal y se liberó. Sí. Y constituyó una plaga de un impacto colosal. En los primeros años, cuando tenía un precio alto, el cangrejo se encargaron de esparcirlo por toda la marisma. Entonces entraban los cangrejeros ilegalmente a poner nasas en el parque, en la marisma del parque. Sí. Hay marisma que no está en el parque.
Y las estimaciones eran de que se mataban cada año, morían en las nasas. Las nasas del cangrejo tienen que ponerla toda sumergida. Si pone una parte alta para que los organismos que entren allí puedan respirar, respiran las ratas y entonces roben la red. Y le interesaba que la rata se ahogase. Por tanto, todas las camadas, llaman en la marisma camadas, las polladas de aves acuáticas que entraban se morían ahogadas. Y había unos 60.000 muertes cada año de aves acuáticas. Esa es la primera broma del cangrejo. Luego el cangrejo acabó con 4 o 5 especies de plantas y casi hizo desaparecer porque comía las puestas de gallipatos, de organismos, de ranas, etc. O sea, actuó como una plaga. Sí, sí. Bueno, además de eso, el cangrejo trajo, por otro lado, aprovechamiento económico. Sí. Y hay mucha gente que vive parte del cangrejo, industria cangrejera. Y hay especies, las garzas, las nutrias, que comen cangrejo. Pero también es verdad que el cangrejo hace túneles en los diques y causa zonas. Es cierto. Y entonces, también es cierto que para eliminar eso lleva unas perietrinas y unos venenos gravísimos que acaban con el cangrejo y con todo. Sí, sí. O sea que si no hubiera entrado, 1000 veces mejor. Que el cangrejo esté contaminado. Mire, la contaminación en el mundo de Doñana del Arroz es tabú. Y en general es tabú también, y lo era con lo de las minas y todo esto. Porque si afecta a cangrejos y a pájaros y a todo esto, afecta a los humanos. Y claro, las avionetas volando, entonces no se investiga. Ya. Sencillamente no se investiga. O si se investiga, yo no conozco los resultados de la investigación. Para mí es algo muy serio. Y sí, en Japón hay una serie de episodios tremendos de salud humana por el mercurio. Exacto. Pero yo no sé si en la marisma no creo que llegue el No mercurio. llegue. En Huelva probablemente, no lo sé. Pero la marisma llega, todo lo que se echa para el arroz, toda la contaminación aérea de Huelva, que por el viento sureste lo arrastra y luego se deposita, todo lo que trae dirigido hacia el sur, el río, bordeando la costa con el malecón de Huelva, que sube por el Guadalquivir, y todo lo que baja por el Guadalquivir, más todo el veneno, plaguicidas y pesticidas que usan para las fresas, que como es suelo arenoso, viene para abajo y luego se mete por debajo. O sea que contaminación no le falta. Entonces, pues, bien, vemos sobre todo, y hay, bueno, es cierto lo que usted dice, don Javier, pero, ¿cómo diríamos? Sin embargo, el arrocero, y bueno, incidimos de nuevo en él, en la zona arrocera, cree de siempre que ha sido la despensa de Europa. Ha sido la despensa de Europa. O sea, ¿qué con respecto a los pájaros. Si arroz, con respecto a los pájaros, a la zona, en fin, digamos, propiamente del parque, que se ha servido de alguna manera, bueno, pienso, sí, como una cuestión. Sí. ¿Cuándo empezó el arroz en la marisma? Pues si no mal no recordamos, lo menos 70, 80 años, quizá más, ¿no? En los años 40. En los años 40, exactamente. ¿Qué cree? ¿Que antes del arroz no había aves en la marisma? Sí, siempre la ha habido. ¿Y había más que ahora o menos? Mucha más. Mucha más, ¿no? Eso sí está cierto. Que se dejen de héroes. Ya. Sí. Eso de nada. Que coma arroz. Las aves comen arroz porque no pueden comer otra cosa, porque todos sus hábitats naturales lo han destruido. Y además, lo que había antes, como intenté decir al principio, en diversidad de especies y no de individuos en la marisma, y lo que hoy no hay casi aves en la marisma. Para ver una canastera en la marisma hoy es una hazaña, ¿eh? Sí, es una hazaña. Sin embargo, puesto ya terminamos por nuestra parte, don Javier, como cultivo, ¿no? Como, digamos, medio de consumo, creemos que a la hora de hacer en industria ese producto, el cangrejo, goza de la mayor, toda la serie de vigilancia y de trazabilidad y demás, ¿no? O sea que en realidad por lo menos no llega a esa cadena. Pues no lo sé, no lo sé. Ya. Yo, por definición, lo que hace la administración lo vería con lupa. Sí. Porque tenemos motivos, ¿eh? Tenemos motivos en cualquier aspecto que tocamos la administración pública. Y es un aspecto que habría que hacerlo con análisis independientes y mucha transparencia. Independientes de verdad, que no es fácil. Porque los científicos también están pendientes de las subvenciones públicas. O sea que, no lo sé. Lo que sí sé
es que la marisma está en una situación agónica. Grave, ¿no? Y hay otra cosa que nadie me pregunta, y lo voy a decir yo, que es el patrimonio cultural, el material y el inmaterial. El material son las casas tradicionales y las chozas, muchas casas o varias del siglo XVII y XVIII, las Mojeas, el Cerro del Trigo, la Casa de los Guardas. Esta no era tan antigua, el Palacio de las Nuevas, el Palacio de Doñana, que han destruido casi ahora. Y el inmaterial, el cajón, el huevero, el que agarra los mancones, el pastor de la marisma, el perro de aguas de la marisma, los huertos de los guardas, etc. Bueno, eso ha desaparecido. Y hay gente, o habrá, porque claro, ha desaparecido, pero hay responsables de velar porque esto, y leyes, porque esto no desaparezca. Y ha desaparecido. Y el que lo dude, que vea el libro que editó la Consejería de Obras Públicas, creo que es en el 93-94, que hay un inventario muy bien hecho del patrimonio de Doñana. Y va en la mano. Sí. Y que le pida a la Junta permiso, que lo negarán, pero en fin, ojalá que no, para que vaya a ver casa por casa a ver cómo está. Eso es un drama. Un drama. Las chozas de las marismillas, que se empeñaron en echar a la gente, eso lo viví yo, y que logramos restaurar enteras con un programa de escuela-taller, están en el suelo a la mitad. Los cajones han sido barridos de la marisma. El caballo retortero, puros no hay. La oveja churra, naranjo, a ver si le queda alguna, poco. Los pateros, hay que ver. Ya no hay hueveros, ni hay los que toman mancones, porque no hay mancones ni huevos. Y si hubiera, los perseguirían. Y el ganado cornalón, ese tan bonito que es parte del que se llevó a América, hubo una actitud impresentable de las autoridades acosando a los guardas que tenían ese ganado. Y así fue la historia. Y después estaba Martínez y otros que los tenían y los echaron. O sea que esa forma de vida, esa cultura, el cajón o dornazo, eso es una cosa que no se habla porque está solo de moda hablar de patos, ¿no? O de cangrejos o lo que sea. Eso para mí es gravísimo. El ver la casa de los guardas en el suelo, una casa interesantísima del siglo XVIII, o las mujeres, esto no tiene nombre. El haber cómo han arrasado todas las chozas tradicionales de la marisma. Mire, es una actitud como los talibanes, que lo primero que hacen es dinamitar las estatuas de Buda, o cuando invaden Irak, lo primero que hacen es sacar el museo. ¿Pero esto qué es? Acabar con la señal cultural. Y ante mi horror, nadie habla de esto, en los pueblos no le interesa, probablemente los alcaldes ignoran que esto estaba allí dentro también, y así estamos. Parece que cada consejero que viene, o cada conservador del parque que viene, quiere que la historia empiece con él y borrar lo que había antes. Y así está Doñana. Se ha perdido la identidad. Y la gente que de verdad conocía la marisma como tal, quedan pocos, ¿eh? Yo conozco 2 o 3 de 70, 80 años, y los nuevos es otra cosa. Y aquellos huertos que había en las arenas, que se ahondaba el terreno, en un oasis de frescor en el verano, con un pozo se regaba los tomates y todo eso, claro, todo eso, que era un microclima, y había erizos, había musarañas, había comadrejas, había tal. Y las casas de los marismeños, que usaban como criterio boñiga como combustible, porque primero era barato, segundo espantaba los mosquitos y se hacían grandes montones de boñiga o de leña. Pues ahí vivían comadrejas, ratoncillos, erizos, y todo eso voló. El pensar que la naturaleza, en sus múltiples formas, está reñida con el hombre en el Mediterráneo es un disparate, es una demencia. El hombre y la naturaleza se han ido adaptando hasta que vino El hombre arrasa con todo. El hombre, como pueda, arrasa con todo. Es el animal fuerte de la naturaleza y todo es suyo. Y en Doñana tiene muchos problemas. Yo recuerdo cuando era un niño que venían de Mazagón a matar las cañas, manaban agua en pleno verano. Sí, manaban agua en pleno verano. Y vaya agua, ¿eh? Con unos cañizales, con unos huecos, con unas correntías. Hoy no hay nada, no hay agua. En Hinojo
En la forestal de Hinojo, los cazadores tenían que salir con bestias cuando había una partida de tirada de conejos, Sí, de la señor, cantidad sí, de señor. conejos que había. Entonces había imperiales, linces, jinetas, gato clavo, había todo, porque aquello no se acababa nunca. No hay nada. Los pinos tienen su gran problema. Ahora se está hablando de por qué no se fumiga, y pregunto yo, ¿y si se fumiga con lo demás qué? Y además que va a arreglar con fumigar. ¿Puede haber, Doñana, si queremos progreso? El progreso es capaz de mantener a Doñana para que Doñana siga haciendo lo que es. Es que la gente no sabe lo que es. Es que los niños no saben lo que es una cabra. Es que los niños no saben lo que es un caballo. No saben lo que es un borrego. No saben lo que es una mata de tomate. Los niños no saben nada. Y digo yo, ¿estos niños van a ser conservadores del parque de Doñana, don Javier? Y ya los padres de los niños tampoco. Mire, hay un dilema ahí que no se puede plantear. Es falso. Conservar Doñana y conservar las casas del siglo XVII y conservar los huertos y haber conservado la Rábida como un monumento a la historia universal y conservar el Cajón no es eso el progreso, forma parte del progreso. Como el progreso no es el progreso o bibliotecas o teatro, no, el progreso es eso también. Y sensibilidad, y belleza, y cultura, y respeto a la historia. Y lo demás es barbarie. Es decir, comportarse en su tierra como un extranjero y arrasar. Que es lo que venimos haciendo con mucho éxito, por cierto, ¿eh? Y además hay muchas desviaciones. Mira, se centra mucho, que es grave, claro, el dragado del río y el agua de la Fresa. Pero no se habla de lo que de verdad está matando la marisma, que es el agua superficial, que no llega. Porque el agua subterránea a mediano plazo es largo, es importante, pero el agua superficial es que es inmediato. Mire, Doñana es como un señor que tiene un cuchillo clavado y además está en una habitación que se fuma y además hace mucho ruido y vienen los especialistas y dicen, bueno, claro, a ver, este aire no es bueno, y el otro, no, mire, que es que el ruido le molesta, y el otro dice, no, estará deprimido. No, el señor hay que sacar el cuchillo y atender la hemorragia. Y la hemorragia doñana es que el agua superficial se lo llevan otros y además viene contaminada. Y eso no se quiere ver y me atemo que tampoco decir. Pero eso es la muerte de Doñana. El agua superficial y el cumplimiento de las leyes y la responsabilidad enorme de las autoridades. Mire, ni el mejor de los ecologistas, ni Rodríguez La Fuente, ni nadie, ni esta emisora con mucha voluntad que tenga, puede suplir a los fiscales de medio ambiente, a la Guardia Civil, a los jueces, a los guardas de la Confederación, a los guardas del parque, a los guardas de la Junta. Es imposible. ¿No? Pero vamos a ver, algo tan importante como es el pueblo del Rocío, que era un monumento vivo de un uso ganadero que se llevó de allí a América. Se llevó la corralona, el vaquero y el caballo. Y los pueblos ganaderos de América se parecían mucho a cómo era el Rocío antes. Eso tiene una importancia histórica y un proyecto enorme. Y los caminos del Rocío son los caminos ganaderos. Bueno, ve usted, y estaba protegido como patrimonio, no sé qué historia. Mire cómo está el Rocío hoy. ¿Quién dice nada? Para eso hay ministerios de cultura, consejería de cultura, ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece, don Javier, que con la edad que tengo, yo he cruzado Doñana montado a lomos de un borriquillo blanco. Quizás no fuera el borriquillo de nuestro amigo Juan Ramón Jiménez, pero sí fue un borriquillo blanco que yo le llamaba Minuto, porque yo le aconsejaría a los niños que si pudieran compraba un libro costumbrista que se llama Manolón. Disfrutarían mucho ver las marismas nuestras. Este niño, para ir a la parte de antes de la playa se iba en bestia, se cruzaban las dunas, no había daño, había 4 o 5 borriquillos. Hombre, aquel veraneo a los lomos iban. Que venían desde Pilas, cruzaban por Santa Olalla, y no, había un agua buenísima en las dunas. A donde sea había. Y se agarraban las coquitas moviendo con el talón. Pero si solamente con las patadas que le daba el borrico a un conejo que se cruzara, sin llevar escopeta, ni perro, ni nada. Cuando llegáramos a la playa llevábamos una docena de conejos. Se comía.
qué bonito aquello, qué bonitos tiempos. Y llegábamos a la orilla del mar y no se hacía daño y no había nada, y eran las marismas, y eran doñanas, y eran las pajareras, y eran las escupideras, y era los caños, porque Hinojo me parece que tiene de 4 a 5 caños que le dan agua a las marismas. El arroyo La Mayor, todos los años, por la lluvia, pasaba el agua por encima de los puentes. Claro. Hace años que va seco. Hace años que va seco. ¿Eso no pasa ya? ¿La culpa de quién es? Pues no lo sé. Si la Pues, culpa hombre, es que es evidente. San Pedro no quiere echarnos agua. Esto es que hicieron una cantidad de canteras y de cosas aguas arriba que lo secaron. Que es la que la consume. Pues, o lo desvían. Carretera, Sevilla, Mata las Cañas, pues claro. Negocios a derecha e izquierda. Pues claro. Muchos naranjos. Y además hay leyes que protegen eso. Y un organismo se llama la Confederación, específico para velar por la calidad y la cantidad de ciclos hidrológicos, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no lo sé, Dios quiera que haya solución, porque mis nietos tienen derecho a conocerlo y los hijos de mi nieto también. Mis nietos no conocen Doñana. Bueno, hay otra técnica, como la situación es la que es, la técnica que hay ahora es de blindar el parque y allí no entra nadie. ¿Entiende usted? ¿Por qué? Sería la bomba, don Javier, eso sería claro, maravilloso. Porque la gente que entra, como conoce, va a decir lo que ve y no interesa. No interesa. Entonces no se entra. Bueno, yo he ido a la choza nuestra, la que tiene el ayuntamiento de Hinojo, que está en el muro. Ahora la quitaron de un sitio y la pusieron en otro, y hay dos. Yo he ido de visita porque yo he pertenecido a Cultura Hinojo, y entonces nosotros teníamos permiso. Bueno, pues nosotros teníamos que llamar y decir, va a entrar un Land Rover con 2 personas. Pero eso además es el principio del comienzo. Pero ver cómo están las huevas, o cómo están las cardales, o cómo está el Londón del burro. No el se va. arriba seco, don Javier. Que no se va, que uno no ve nada, que no hay. No hay nada. No hay nada. Entonces, pues no se Y va. hay una grieta en las marismas. El que dice algo es alarmista, o lo que sea. En vez de darle un adjetivo al que habla, debían decir si es verdad o no lo que se dice. Sí. Y los periodistas pues tampoco van, porque no los dejan pasar, les dicen, ay, va a otro sitio, no sé qué, y no se puede, porque claro. Sí, le enseñan la zona en un coche por la playa, muy bonito, pero no enseñan. Hombre, yo comprendo que no puede todo el mundo entrar en Doñana, pero los vecinos pueblos debían entrar, y los pueblos debían fiscalizar el funcionamiento y el estado de naturaleza en Doñana, porque puede ir muchos beneficios y mucho renombre en eso. Doñana a las marismas, quiero decir. Doñana es el coto de arena y las marismas el Parque Nacional. Bueno. Bien, pues don Manuel y don Javier, vamos a dar uso, aquí estamos en un centro, como usted sabe, el IES de Triana, que eso significa el instituto, evidentemente, y tenemos aquí una representación muy genuina de esos alumnados, ¿no? Y don Antonio, pues, Antonio Fernández es un alumno muy aventajado, porque está estudiando sobre todo estos puntos científicos y sobre esta carrera, pero sobre todo tiene a través de la tarde y escuchándolo usted por radio, y tiene una inquietud y se ha desplazado aquí al estudio y quiere hacerle una pregunta directamente. Venga. A ver si usted se lo permite que la haga en esta tarde. Para la Constitución. Bueno, cuando usted quiera, cuando tú quieras, Antonio. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenas tardes, Triana, buenas tardes, muchas gracias por venir, profesor Castroviejo. Y escuchando este programa, porque he estado aquí en la mesa, me entra la inquietud de saber qué futuro le espera a Doñana, ¿no? Y es que el futuro somos nosotros, somos los chavales. Yo tengo 17 años y realmente yo no veo en mi generación una real preocupación por eso que habéis contado. Es que parece casi paradisíaco, ¿no? Yo soy de la Sierra de Huelva, ahí Galaroza, no sé si lo conoce usted. Sí, sí. Y es que la situación es la misma, ¿eh? Allí no controla nadie los pozos, allí me cuenta mi abuelo que las calles, en verano incluso, manando agua, todas las calles, y es que es una pena. Y no sé qué solución le daría a usted, qué le diría usted a los jóvenes de la experiencia que tenemos aquí hoy en la pecera de Radio Triana. ¿Qué
¿qué consejo, qué motivación nos puede dar usted para preservar esto y que esto no se pierda? Que atendiendo al teléfono móvil, y eso no se arregla nada. En eso estoy de acuerdo. No, que tienen que informarse, y el que sea sensible tiene que protestar y mucho. Y mucho, y aún así veremos. En cuanto al futuro, hablo de Doñana, pues mal futuro. Tendrían que haber unos gobernantes cultos y sensibles, plantearse muy seriamente, hacer un análisis comparativo de cómo era Doñana en lo social y cuando estaba bien, y probablemente revertir y volver a traer a los propietarios privados que lo saben cuidar, porque lo público ha fracasado en Doñana. Probablemente reintroducir el lobo, que eliminase todo este desastre de exceso de herbívoros, y es una especie amenazada. Vemos que están los teléfonos de Radio Triana pues llamando incansablemente. Una especie amenazada en Andalucía y que ha desaparecido en Andalucía según todos los indicadores, y desde luego no pasar ni media, que se cumplan las leyes. ¿Y quién tiene que cumplir las leyes? Pues ustedes, sería muy bonito, pagando tasas, pagando procuradores, pagando abogados. No, hay gente que cobra y mucho porque se cumplan las leyes, y exigírselo. Pues sí. Exigírselo. Y los partidos estos nuevos, a ver qué hacen, en vez de andar siempre ni peleándose, vagando y haciendo y a ver cómo. Yo, el futuro de Doñana es el que hay, es una lenta y continua agonía. Hasta siempre. Sí. Bueno, siempre habrá. De momento no creo que pongan tendidos eléctricos, pero lo que era aquella Doñana, que la unión de lo humano, el aspecto humano y el aspecto natural, uno influyendo en el otro y uno llevándose bien con el otro, yo creo que no vuelve. Se lo han cargado a conciencia y bien cargado. Y leer, y por lo menos que queden las imágenes, documentarse. Y después, en la sierra son desafortunados, porque en la sierra, quieras que no, son montañas y hay piedra. Y entonces, por mucho que quieran los tractores, no pueden acabar con las montañas. García Márquez dice en 100 años de soledad que los americanos habían llevado el agua del mar, pero la sierra no se la pueden llevar. Ahora, una zona arcillosa, blanda, en que un tractor por día hace unas zanjas colosales, eso está acabado. Totalmente. Pero, entonces, es que... el que no, muy... que dejen entrar y vamos un grupo allí y lo vemos. Sí, yo confío en usted, claro. Mejor experiencia que la suya, pues ninguna, pero entonces se sacaría como una moraleja, digamos, un resumen de toda esta hora que llevamos hablando. Bueno, el resumen, perdóname, te lo digo, el resumen apunto con los jóvenes. Los jóvenes también pagan las consecuencias de su pasividad. ¿Entiendes? Totalmente. Porque hoy con los medios que hay, los jóvenes y no tan jóvenes y muy jóvenes tienen posibilidad de enterarse de cómo están las cosas. Si están esperando que yo venga o el otro venga o un ecologista venga una vez cada 2 años a decir que esto está mal, pues no, tampoco. En fin, una pena totalmente. Muchas gracias, profesor Castroviejo. No, hombre, a vosotros. Y le invito cuando usted pueda, por la mañana, a dar una charla, cuando usted quiera, vamos. Está pues invitado siempre. Hablaré con Ortiz, claro, y damos una charla de 3/4 de hora, claro. Y entonces, por mi parte, acabamos ya. Y Paco, sí, creemos que ya es suficiente, ¿no? Damos por terminado la... Le decimos a don Javier que quiere agregar a esta charla, y además le quedamos inmensamente agradecidos. Es un hombre muy ocupado. Créanme ustedes que llevo 2 años detrás de él. Nunca ha puesto pega para venir. Y este año ya pues se ha conseguido que venga a Radio Triana. No es una persona que esté ahí siempre a disposición de quien quiera. Hombre ocupado, hombre muy solicitado por todas las universidades del mundo. Hombre que llegó a Doñana cuando aquello era solamente eso. Una finca que tenía la cuñada del válido de su majestad de Felipe IV.
que como se llamaba Ana, aquello le pusieron. Doña No, Ana. también es muy interesante. Se dice que doña Ana Silva, de donde viene el nombre de doña Ana, pero la duquesa de Medina Sidonia, tiene unos archivos colosales, porque la casa fue de doña Ana desde el siglo, yo qué sé, XIV, me parece, hasta el siglo XX. Parece que una tal doña Ana, no me acuerdo el apellido, que era una ganadera de Arbastomar. Y esa doña Ana se metió allí arrendando los pastos y hizo una choza. Y el duque no era capaz de echarla, porque era como tiene que ser, y le quedó el coto o cosas de esa doña Ana la ganadera, no de la otra doña Ana. Es más desmitificante, no está relacionado con la nobleza, pero sabiendo cómo era aquello entonces es más posible. Ya, bueno, pues otra noticia que se da en Radio Triana, de dónde puede venir el nombre del coto. Porque el coto no es el coto del rey, el coto doñana, parte del lomo del grullo. El coto del rey, bueno, pues aquello eran unos terrenos de caza. Se hizo un palacio de prisa y corriendo, porque un pariente del válido de su majestad, de la familia de Medina Sidonia, estaba entredicho con el rey, venía de Felipe III y Felipe IV. Naturalmente que sí, porque la hija estaba casada con Braganza, y Braganza pensaba dar el golpe de estado en Portugal. Claro. Y él creía que su yerno lo apoyaría si él lo daba en Andalucía. Felipe IV se lo llevó a la corte, su pariente de Ayamonte le cortaron el cuello por la sublevación. Y hay una novela titulada La princesa bastarda, cuyo autor es Manolo Ortiz, que es mía, sí, claro, que narra la cacería de Felipe IV en Doñana y se inventa un capitán de los arcabuceros reales de Felipe IV que nace en las marismas de Hinojo y se cría en Triana, y es muy interesante y habla de muchas cosas y habla de Doñana. Pero estos chavales que serán los que trabajen el día de mañana, los que gobiernen España, los que nos llevarán más lejos todavía de ser una nación importante. Que no seamos solamente animalistas, que si no me gustan los toros, que si yo como espinaca por no comerme un filete de carne. Está ahí Doñana y muchos parques de España. Ayer salió en televisión que por fin las tablas de las huertas de yo no sé qué tienen agua. Pero ¿cómo lo dijo ese hombre que dio la noticia? Que tenían agua sus tierras y se veían los patos. Y se veían los animales que entraron y la garza y se veía. ¿Ustedes han visto una puesta de sol en Doñana como haya podido disfrutarla don Javier Castroviejo? Con un gazpacho, pero él mismo hacía. O con una sopa marismeña, tapado el sol totalmente por bando de ánsares. ¿Creen ustedes que sigue igual? Pues no, señor, no sigue igual. Yo le pido a quien corresponda, que no sé si esto es estatal, que es de Andalucía, si hay intereses creados que llegamos a los sitios solamente para cobrar porque tenemos que llegar a final de mes. O esto del lince es verdad, pero solamente el lince. Hay más cosas. Tenemos que terminar el programa. Le decimos a don Javier que se despida como él sepa o como él sabe de su Triana, porque ya es trianero. Es trianero de Postín, lo veo muchas veces. No les voy a decir dónde vive, pero, amigo, a lo mejor le hubiésemos pedido en otro sitio que hubiese estado en la radio y hubiese dicho que no. Pero se ofreció, está en Radio Triana, y con ustedes, don Javier, en sus micros, para que le diga usted a Triana todo lo que le tenga que decir. Pues que es un honor, que tengo la ventura de vivir en Triana, de vivir cabe del río Guadalquivir, ver a mi amigo Ortiz con mucha frecuencia, y que se animen, que inviten a reuniones, a coloquios de estos, a los pocos que quedan guardas viejos conocedores de la marisma, que le hablen ellos, y le como verá mucho más que yo. Ah, don Javier, no me acordé de decirle que tuvimos aquí a Manolo. Se me ha ido la gran pregunta. Uy, que se me ha ido la gran pregunta.
¿Está la Atlántida en Doñana? ¿Usted qué piensa de esto? Que no se sabe nada. Bonsor y el otro excavaron en el coto, en el Cerro del Trigo, y encontraron, no con nada sorpresa, restos de una muñeca tartésica de barro. No está tan claro, de una factoría que es muy lógico el emplazamiento de pesca romana. Claro, yo creo que aquello era una piscina de salazones, sí, claro, don Javier, otra cosa... Ser, pues había almadrabas y que usaban esto para lagar. Y luego lo que hay en la marisma lo dudo mucho. No lo sé. Mi tesis siempre ha sido que la Atlántida en sí ha sido la ciudad de Sevilla. Una ciudad que era una isla, pero de agua dulce, no se sitúa nada más que las crecidas que hubo de un tsunami en el 400 a.C., que tapó todos los fenicios que había en Sevilla. Y entonces yo creo que el pueblo tartésico se monta sobre una Sevilla que tuvo que huir arriba del Aljarafe, y la Atlántida en sí, para mí, que es Sevilla ciudad. Después están los trabajos de Menantó, las islas que había en la desembocadura del Guadalquivir, que hoy se han hecho por el Pinar de la Algaida. Bueno, habría que dedicarle mucho más esfuerzo y mucho más medios a investigar esto. Bien, amigos y radioescuchas de Radio Triana, agradecerles esa atención y les emplazamos para otro jueves más en Cositas de Triana, como siempre decimos, y agradeciéndole una vez más al profesor, al doctor don Javier Castro Viejo su atención, pues les pedimos como siempre ese favor. Háganos el favor de sonreír, porque ello no cuesta dinero. Háganos el favor de ser felices, amigos. Gracias. Muchas gracias. Bien. Lo es, pues no, mi que... y el que lo sabe valorar lo aprecia. Gracias. ¡Ya los gallegos! No, me echaron una Así foto, que me ¿no? dejan echar esa una galletiza trianera. Vete para acá, Antonio, ahora cuando pueda. Bueno, aquí vamos a hacer una foto y ahora vamos a hacer yo otra aquí. Ahí está ya.